Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, según el horario en que mira este programa, este mensaje. Agradecido a La Espada, a la Iglesia de la Espada, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y nos han dado un título muy sugestivo para esta ocasión. Dice, permaneciendo en el amor fraternal. Permaneciendo en el amor fraternal. Y digo que es sugestivo no tanto por la parte del amor fraternal, como por esa palabra permanecer. Sugiere que permanecer en el amor fraternal se parece a muchas cosas que emprendemos en la vida. Arrancamos bien, con mucho entusiasmo, algún proyecto, algún plan de lectura bíblica, quizás visitación de hermanos o en el barrio, alguna dieta. Comenzamos bien, pero pronto aparece algún trancazo, el olvido, nos distraemos con alguna otra cosa, algún otro proyecto, el cansancio, y entonces aparece la necesidad del manijazo. Claro, hay cosas que se pueden dejar morir, como vamos a ver en la noche de hoy, pero no el amor fraternal. Esto necesitamos cultivar. Entonces el objetivo hoy no es solamente saber qué es y cómo se practica el amor fraternal. También queremos ver qué es y cómo permanecer en el amor fraternal. Cómo mantener esa llama candente. Veamos primero qué es el amor fraternal. Observamos que son dos palabras en castellano, pero en el griego es una sola palabra. Por cierto, es una palabra compuesta. Filadelfia es la palabra en griego y de allí el nombre de algunas ciudades del mundo. Filadelfia, incluso hay grupo religioso que así se llama. Pero Filadelfia viene de la palabra filos, que es amor, y adelphos, que es hermano. Entonces, amor de hermanos, amor de familia. No es difícil imaginar cómo es un amor así, muy natural, entre amigos, personas conocidas. En el Nuevo Testamento, filos se usa casi igual que la otra palabra por amor, agape. Se usa filos para el amor de Jesús para Lázaro, tanto como un sustantivo como con un verbo. Fíjese en Juan capítulo 11, versículo 11. Dice Jesús, nuestro amigo duerme, nuestro amigo, filos. Y en el 11:36, la gente comenta cuando Jesús llora frente a la tumba, miren cómo lo amaba. La palabra filos, pero como verbo. También la usa para sus discípulos en Juan 16:27. El Padre mismo los ama. Fíjense, Dios ama con este amor filos. Entonces la diferencia no es tanto de calidad de amor, como a veces se dice, sino como de procedencia. Filos es el amor natural, muy humano, que toda persona experimenta. El amor de los padres para sus hijos y sus hijos para los padres, esperamos que sea así. Mientras que agape viene como origen de Dios mismo.
Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, Dios ha derramado su amor, agape, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. También Gálatas 5:22, un texto bien conocido, el fruto del Espíritu es amor, agape. Mientras hablamos de la palabra amor fraternal, conviene tomar en cuenta otro detalle. Philos se usa como prefijo delante de varias palabras más, no solamente Filadelfia, sino otras muchas palabras. Por ejemplo, filarguría. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y aquí es amor al dinero. Filos al dinero. Uy, cuánta gente tiene mucho amor por el billete o el lingote de oro. Pero advierte allí que el amor al dinero, el filos al dinero, es la raíz de todos los males. En Lucas 16:14, Jesús reta a los fariseos por ser avaros. Y es la misma palabra en el griego, amantes del dinero, filarguría. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, encontramos otra palabra. En los últimos tiempos, dice, los hombres serán amantes, filos, amantes de sí mismos. También dice allí que serán avaros, amantes del dinero. Y allí mismo, en el versículo 4, habla de que los hombres serán amadores de deleites, más que amadores de Dios. Filos y filos. Filos por los deleites, filos por más que filos de Dios. En Tito capítulo 1, versículo 8, un requisito para los ancianos, dice que deben ser filos, amantes de lo bueno, filagathos. Y también en Tito capítulo 3, versículo 4, dice cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su filos, su amor para con los hombres. Pero amor para con los hombres es todo una sola palabra. Filantropía. Fíjese, una palabra que también usamos en el español como transliteración. Así que Filadelfia es una palabra por sí sola, aparece solamente 6 veces como sustantivo y una vez más como verbo. No son muchas las veces. Pero separadamente, filos aparece 29 veces y adelphos, ni hablar, 343 veces. Palabras comunes, pero unidas, pocas veces. Filadelfia, 7 veces en todo el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, nuestro amor, ágape, debe ser sincero. Amémonos cálidamente. Otra vez, filostargas. Amémonos cálidamente, con amor fraternal. Filadelfia. Así que 2 veces allí el prefijo filos. Amar cálidamente y el amar con amor fraternal. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 dice, en cuanto al amor fraternal, Filadelfias, Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse, agapan, unos a otros. En Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, que viene a ser el versículo que da origen al título
permanezcan en el amor fraternal. Entonces, aplicado a aspectos prácticos aquí en Hebreos 13:1, dice en el versículo que sigue, en el versículo 2, de la práctica de la hospitalidad. En el versículo 3 de Hebreos 13, ayudar a los presos y a los maltratados. En el versículo 4, honrar el matrimonio y ser fieles. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, amen sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Y usa las dos palabras. La primera, amen, filadelfían. Y la segunda palabra, ámense, es agapeízate. Así que son dos palabras que varias veces aparecen juntas. Ambas palabras. 2 Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, añadir virtud a su fe, y luego toda esa seguidilla de virtudes que hay que agregar. Virtud a la fe, luego conocimiento, luego dominio propio, luego piedad y paciencia, y allí afecto fraternal. Y por último, amor. Filadelfia y, por último, ágape. Las dos palabras juntas nuevamente. Como verbo, tenemos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, que dice, sean compasivos, misericordiosos y humildes. Ámense fraternalmente. Nuestra palabra, Filadelfoi. Una palabra para ámense fraternalmente. Entonces hemos observado que el amarnos mutuamente con amor hermanable incluye el amar a nuestra familia. Hemos visto amar a los hermanos en la fe. Hemos visto amar a la gente en general. Y también el amor hacia lo bueno. También hemos visto que el amor fraternal es práctico, se manifiesta en ayudas y en obras. Pero también observamos hay un peligro, porque observamos que se puede dirigir ese amor hacia lo malo, hacia los deleites, hacia el dinero, hacia uno mismo. Hay muchas distracciones, desvíos y formas de desvirtuar el amor. El hecho es que cuanto más sublime una virtud, más denigrante su imitación. Por eso es necesaria esta exhortación a permanecer en el amor fraternal. Fijémonos en nuestra palabra permanecer. En Hebreos 13:1 dice permanezca el amor fraternal. Es imperativo. Y sabemos lo que es un imperativo. Es una orden y la orden hay que obedecerla. Pero la palabra griega es meno, que es la misma palabra que encontramos allí en Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Está bien clara la idea. Permanecer se define como continuar en un lugar o en un estado. El pámpano no se baja de la vid por unos días para salir a pasear. Se queda, necesita permanecer allí
para sobrevivir y para llevar fruto. Tú y yo necesitamos permanecer en Cristo si queremos llevar fruto y servir para algo. Pero es así también que necesitamos y debemos permanecer en el amor fraternal. Si no lo hacemos, se enfría el amor. Y es igual, sea filos o agape. Viene a ser un asunto de mantenimiento. Es una decisión decidida. Pero es más que un deseo. Es una decisión con acción. Es como el mantenimiento de un auto. Yo sé que cada 5.000 kilómetros tengo que cambiar el aceite. Y quiero hacerlo porque no quiero que se me funda el motor. Pero una cosa es saberlo y quererlo y otra cosa es hacerlo. Hay que hacer el tiempo para cambiar ese aceite. La iglesia en Éfeso de Apocalipsis, capítulo 2, una de las 7 iglesias de Asia, ante el escrutinio de Cristo, su único defecto fatal fue haber perdido su primer amor. Y eso era lo peor. Si el amor es la mayor virtud, entonces perder el amor es el mayor defecto. Fijémonos en algunas áreas donde debemos asegurar que haya amor fraternal. Ya lo comentamos de pasada. Pero queremos fijarnos un poquito más en el amor fraternal en el hogar. Que amor de hermano, obviamente, es el primer lugar donde debe descubrirse el amor fraternal. Ya como niños debemos ir mamando esta cualidad de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros hermanos. No seamos como Caín. ¿Se acuerdan cómo Caín mató a su hermano? Y después cuando el Señor le pregunta por el hermano, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? En cambio, seamos como Abraham, que supo ceder sus derechos personales, dados por Dios mismo, a su sobrino Lot, que no tenía en realidad por qué estar ahí. Pero no había lugar en la zona para el ganado de ambos ganaderos, entonces para terminar con algunos pleitos que se venían dando, Abraham dice a su sobrino, escoge donde quieras ir a vivir y yo iré en la otra dirección. Y el sobrinito tan generoso escogió lo mejor de la tierra, cerca de Sodoma. Y sabemos que la Biblia dice que fue poniendo su tienda hasta Sodoma y lo encontramos finalmente viviendo allí y todavía sentado en la puerta como uno de los oficiales de la ciudad. Pero cuando Dios decide destruir Sodoma, va y lo comenta con Abraham. ¿Y Abraham qué dice? ¿Que se lo aguanta? No, Abraham se pone a interceder por ese sobrino, algo sinvergüenza. El primer lugar para mostrar el amor fraternal, el hogar. Y es un asunto muy práctico, donde ponemos nuestros intereses detrás de los intereses de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Yo último, ellos primero. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, imiten a Dios como hijos amados
Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Hasta dónde llegó el amor de Cristo? Aquí, ágape, el amor de Cristo por nosotros. También en Efesios 5, versículos 21, 22 y 25, cultiven, me gusta ese verbo, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Esposas, honren a sus esposos como honran al Señor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué desafío! No solo debe haber amor fraternal en el hogar, entre esposos, hijos, también debe haber amor en la iglesia. Fijémonos del amor fraternal en la iglesia. Seamos como Pablo en el libro de los Hechos. No solamente estableció iglesias aquí y allá, sino también las nutrió y las cuidó. Volvió sobre las ciudades vez tras vez para asegurar que estaban desarrollándose sanamente como iglesias. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3, 16 al 18. Amor en el hogar, amor en la iglesia, pero también amor en todo lugar, en el vecindario, en el lugar de trabajo. 1 Corintios 16, 14 nos da la orden: háganlo todo con amor. Cuando Pedro resumió la vida de Jesús en la casa de Cornelio, dijo en Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Juan, en su Evangelio, capítulo 13, versículo 1 y también 15, dice: a los suyos Jesús lo había amado siempre y los amó hasta el fin. ¿Y qué hizo? Se preparó y fue y lavó los pies. El Señor del universo lavando los pies de los discípulos. Les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Sin duda, el buen samaritano es un cuadro hermoso y perfecto del Señor Jesucristo al interrumpir su viaje, peligrar su vida, limpiar, desinfectar y calmar las heridas, cargar el herido sobre su burro y proveer todo para su cuidado. El Señor lo hizo por nosotros. Nosotros debemos hacerlo los unos por los otros. Hay beneficios que se derivan del amor fraternal. Es el mayor atractivo para la gente. Jesús dijo: sabrán que son mis discípulos por su amor. Había una familia que se mudó a otra ciudad y visitaron varias iglesias con la intención de encontrar dónde quedarse. Algunas iglesias eran muy activas, excelentes maestros de Biblia, grandes
muchos números, con muchos ministerios, coros y conjuntos, grandes edificios. Pero cuando eligieron a una, alguien les preguntó, ¿y por qué esa? Y la respuesta fue, por la cálida atmósfera de amor. Los no creyentes, cuando están mirando la iglesia local, no van a mirar un super edificio, tremendo coro, etcétera, etcétera, etcétera. Van a palpar la atmósfera de esa iglesia, y no en el momento de la reunión, porque ni están allí, sino en su trato contigo y conmigo, allá, en el lugar donde nos encontremos. Beneficio que se deriva del amor fraternal, el mayor atractivo para la gente. Esta realidad es corroborado por estudiosos de crecimiento en todo el mundo. No es una cosa cultural propia de América Latina, sino que es en todo el mundo, hasta en Japón, donde dicen que la gente es muy reservada, pero allí también la calidez del amor es lo que determina el acercamiento de la gente a la iglesia. Pero también es la mejor manera de reflejar la presencia de Dios. Es la Biblia que lee el mundo no creyente. Es la mejor apología de la realidad de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de su obra en la actualidad, en la vida de las personas. Tercero, en 1 Corintios 13, es el ingrediente de todo lo que somos y hacemos que lo convierte en algo que sirve. Es el camino más excelente. Al Señor le agrada que sus hijos desarrollen su carácter en ellos. Es el ingrediente que hace imposible herir a otros. El amor no hace mal a nadie. Es la virtud también que existe para siempre. Las trágicas consecuencias de la falta del amor fraternal. ¿Saben que mereceremos el más severo reproche del Señor? Lucas 11, 42, 43. ¡Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios! Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que aman, amor mal dirigido, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Cuando volvemos al Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, encontramos la posibilidad de iglesias cerradas por falta del amor. Jesús mismo dice, quitaré, si no se arrepienten, si no vuelven a su primer amor, quitaré el candelero de su lugar. Considera cuánto cuesta fundar y ver desarrollarse una iglesia. Son años de arduo trabajo, solo para verla abandonada, inactiva y cerrada sus puertas, por falta de amor. ¡Qué tragedia! Tercero, es terrible deshonra para el Señor, para Dios, que muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero yo, salvo,
por su amor, no soy capaz de amar. Trágico, trágico. ¿Qué hacer ante la falta de amor fraternal en mí o en mi iglesia? ¿Brazos cruzados? ¿Entregarnos? ¿Qué se va a hacer? No, de ninguna manera. El Señor nos llama, nos da una orden de volver al primer amor, de arrepentirnos. Es una orden que tenemos que obedecer. Permanezcan en el amor fraternal. No permanecer en el amor fraternal es simplemente desobediencia. Por eso en Apocalipsis 2 es claro, arrepiéntate y haz las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Es un regalo que Dios ya nos dio en abundancia. Si no lo tienes, entonces lo descuidaste y lo dejaste enfriar, como algunos cónyuges que dicen, ya no lo amo. Y bueno, es porque dejaste de amarlo, descuidaste tu amor. Confiesa tu pecado, dice Jesús. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Probablemente en el proceso de enfriamiento diste lugar al mundo, el dinero, los deleites, los placeres, a la carne y tal vez al mismo Satanás. Corta con tu pecado. En 1 Juan 1:9 tenemos la hermosa promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero confiesa. Y tercero, vuelve a encender la llama. Hay que volver a encender la llama. El secreto está en 1 Juan capítulo 4, versículo 19. El secreto de encender la llama del amor perdido. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo podemos volver a amar a Dios y al prójimo? Agarra tu Biblia y léela. No seas más haragán. Para conocer a Dios, para conocer el amor, para volver a amar a Dios y al prójimo, tienes que agarrar tu Biblia y leerla todos los días. Y no leerla mecánicamente para decir, cumplí, sino leerla como la carta del amor de Dios hacia vos. Lee tu Biblia, medítala. Dejar de leer la Biblia es cruzarse de brazos. Es suicidio espiritual. Y es entregarte en manos de Satanás para que él haga lo que quiera contigo. Es despreciar a tu Salvador que puso su vida por ti. Vuelve a leer la Biblia, medita la Biblia y vuelve a orar. Seguramente, al enfriar tu amor, dejaste de leer la Biblia, pero también dejaste de orar. Ora 3, 4, 5 veces por día. Dice la Biblia, orar constantemente. El Señor está ahí. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, qué lindo el pajarito que pasó, lo que haya sucedido. Compartir toda nuestra vida con el Señor. Eso es orar. No es solamente rogarle cosas. Es compartir la vida con el Señor. Y vas a encontrar que el Señor está allí y se comunica contigo y sientes su presencia. Tercer lugar, vuelve a congregarte.
y vuelve a congregarte todas las veces que puedas. Nos hemos hecho o nos hemos puesto medio cómodos con la pandemia. Tenemos Zoom, estamos tranquilitos en casa, ni siquiera hay que bañarse y peinarse, simplemente prendemos el aparato y estamos en reunión. Pero no es lo mismo. Podemos tener 1000 hojas volando por el aire desprendidos del árbol. Son hojas, pero están en proceso de morir y pronto caerán al suelo, se secarán y los echarán al fuego. Totalmente diferente a miles de hojas prendidos al árbol, recibiendo y dando vida del árbol y al árbol y produciendo vida que va a dar fruto a ese árbol. ¿Qué quieres ser? ¿Una hoja volando o una hoja prendida al árbol? Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de darnos manija, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, no desobedezcas esta orden. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No somos los primeros en desobedecer al Señor, dejando de congregarnos. Tampoco debemos ser los últimos en obedecer el mandato de volver a congregarnos. Corramos a volver a tener ese contacto cercano con el Señor, leyendo su palabra, orando, congregándonos. Judas capítulo 20, versículo 21, concluye todo esto diciendo: ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oremos por nosotros mismos, pero también oremos los unos por los otros. Y oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por este mandato de mantenernos en el amor fraternal, de practicarlo. Señor, perdónanos, porque muchas veces bajamos los brazos, nos dejamos estar, nos descuidamos y nos fijamos en pastos verdes del otro lado del alambrado. Señor, vuelva
nuestra vista a ti. Tú nos has amado con un amor eterno, un amor fiel. Nos has amado con un amor que no descansa hasta alcanzarnos. Señor, obra en nuestras vidas, en las vidas de hermanos que quizás están en el camino de la pérdida del amor. Señor, ayúdales a recapacitar, a tomar los pasos para regresar a ti, leyendo sus palabras, tu palabra, para comprobar y deleitarse en el amor tuyo que está descrito en tu palabra. Ayúdales a poder volver a orar, no mecánicamente, tampoco egoístamente, sino disfrutando de tu presencia, de tu compañía. Ayúdales, Señor, a volver a sus hermanos en la fe, para recibir su ayuda y para ser de ayuda también a otros, sirviendo unos a otros. Guárdanos, Señor, para que mantengamos, para que hagamos el mantenimiento constante al amor fraternal, como uno de los grandes tesoros que tú nos has dado al ser unidos a Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz por nosotros. Bendiga la Iglesia en la espada, para que el amor fraternal sea su mayor tesoro, su característica visible, tanto a otros creyentes como al vecindario, siendo el imán que atraiga a muchos para la salvación y el crecimiento cristiano. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta media hora y algo, por disfrutar de la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho.